Mesa Política. Análisis, contexto y mirada feminista de la realidad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy, 20 de julio del 2026, me da muchísimo gusto que esté con nosotras en una emisión más de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y quisiera recordarle los números telefónicos y las vías de contacto con las cuales usted se puede poner, pues eso, en comunicación con nosotras. El número de cabina 5535084761 y a través de las redes sociales X, Facebook, Instagram nos va a poder encontrar como CIMAC Noticias y usando dos hashtags, el primero CIMAC Radio y el segundo Periodismo Feminista, verá que tenemos temas muy importantes, interesantes y pues una expertaza que es nuestra querida Imelda en ello. A ver, Imelda, ya en días pasados lo habíamos comentado cuando la presidenta presentó la ley general que resultó que realmente era pues digamos, envió al Congreso la necesidad de la reforma al artículo 73 de la Constitución y en días para que la Cámara de Diputados pudiera legislar en la materia de violencia feminicida y la semana pasada presentó nuevamente la ley general para atender, se llama la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. Eh, ¿Tú cómo la ves? Por ahí hay algunos comentarios ya, una ley más. ¿Qué te dice a ti la presentación de esta ley, mi querida Imelda? Lucía, pues bueno, nada más recordarte y recordarle, por supuesto, a nuestra audiencia que el 24 de marzo pasado ya habíamos conocido de un documento, ¿no? Digamos, un documento en una versión PowerPoint PDF. Entonces, lo señalo, Lucía, para no perderlo de vista. ¿Por qué me parece importante no perderlo de vista? Porque me parece, yo quisiera, si me permite, Lucía, comentar contigo algunos temas que son, digamos, se recogen de aquel documento, lo que no está considerado o los cambios en esta propuesta del 15 de julio, ¿no? En principio, comentarte que efectivamente, como lo señalas bien, ya se ha dicho que se envía esta propuesta de la presidenta Lucía, pero revisando, digamos, lo que está registrado, como se mencionó, tanto en la Cámara de Senadores, que sabemos que está la comisión permanente, pues no está, don Lucía, no se ha hecho público el documento completo, el texto de la ley. Lo que sí se difundió fue esta nueva presentación del 15 de julio que contempla, digamos, una definición general sobre de qué se trata o cuál sería la definición del tipo penal de feminicidio que se pretende homologar, Lucía. Digamos, esa no cambia, ¿no? Evidentemente me parece que es importante señalarla, pero lo que sí quiero destacar es que en esta presentación que se nos hace y cuyo texto se ha difundido, se establece, a diferencia de marzo pasado, que habrá 10 razones de género, ¿no? Que serán estas las que señalen el tipo penal de feminicidio en nuestro país que se pretende homologar. Sin embargo, Lucía, no se establecen o definen cuáles son estas 10 razones de género. Solo se hace referencia a 4 de manera general. Esto me parece importante señalar. Ahorita podemos, si quieres, profundizar en esto, pero yo estoy haciendo como un punteo de lo que está en la iniciativa o en la propuesta. Lo segundo es que se establece una penalidad que difiere un poquito de la de marzo pasado. Antes se hablaba de 40 a 70 años de prisión, ahora se establecen 50 a 70 años, no sabemos por qué le incrementaron 10. Es importante decir que en la versión pasada nos hablaban de 21 agravantes, hoy nos hablan de 19, no sabemos si a lo mejor hubo ahí alguna fusión de las agravantes, decir, por ejemplo, las razones publicadas en esta versión de las razones de género, pues es violencia sexual, estereotipos,
si hay antecedentes de violencia y si hay asimetría de poder dentro de las agravantes. Yo diría la edad, si se encuentra alguna situación de embarazo, discapacidad, si hace referencia a una mujer periodista, defensora o migrante, y si hay algún servidor público involucrado. Entonces, esas serían, digamos, las agravantes publicadas en esta versión. Insisto, hace referencia a 19, pero no se definen las 19. Y bueno, aquí habría que preguntarnos un poquito a qué se refieren estos cambios. Me parece, Lucía, y así para plantearle a nuestra audiencia y a ti, que el corazón, desde mi punto de vista de esta propuesta, pues es la investigación, ¿no? Para mí es el corazón de esta propuesta, digamos, de iniciativa de ley o de propuesta de proyecto por parte de la presidenta, porque justamente de lo que más hemos discutido, incluso en esta misma mesa, tiene que ver con la capacidad del Estado para efectivamente garantizar investigaciones, el presupuesto que va a designar el Estado, en los plazos, la medición de las investigaciones, los indicadores al respecto, y bueno, finalmente, porque ¿de qué sirve que en un texto de la ley esté bien escrito una definición si se investiga mal? Otros dos aspectos que yo me permito comentarte, Lucía, que se estipulan en esta propuesta, pues es la situación de el tema de víctimas, la reparación y la orfandad. Bueno, hasta ahí también me encontré una diferencia que tiene que ver con cuatro elementos de contexto que se emiten en este documento pasado 15 de julio, que no se tenía contemplado en marzo pasado. ¿Cuáles son los elementos de contexto que ahora sí se tienen? Pues esta situación que se señala que hay una fragmentación del tipo penal de feminicidio en las 32 entidades federativas, y que es importante que eso esté. También el registro del feminicidio como una situación también que debe atenderse, y evidentemente el hecho de que no se cuenten con protocolos, con procedimientos homologados para hacer investigaciones. Entonces, yo diría que en lo general, Lucía, digamos, me permito como describir los elementos puntuales de lo que viene en esta nueva propuesta. Hay temas que no vienen en la nueva propuesta. Ujú. Yo no sé, Lucía, si es porque sí los tendremos en el texto de la ley, por ejemplo, la alerta de género como una, digamos, política de prevención. Ahora no viene, a lo mejor no viene en la presentación, pero sí viene en el texto. Otro cambio significativo es en cuanto a la situación de niñas, niñas y adolescentes. Hoy se habla de una atención integral, pero no se define en qué consiste jurídicamente esta, y en la pasada versión sí decía que una atención debería de tener la garantía de la seguridad social. Hoy no se define. Entonces, digamos que el planteamiento se ha dicho de manera pública que se pretende llevar o presentar al Senado como Cámara de Origen, ¿no? Esto significa que se tendrá que registrar, que, digamos, publicar y que generar todas las acciones necesarias para que la comisión que yo estamos pensando que tendría que ser justicia, género, posiblemente estudio legislativo, sea la que lo conozca, y se habla de que para entrando, digamos, saliendo de este receso para septiembre próximo, ya se tendría, digamos, enlistada como una propuesta prioritaria, Lucía. Imelda, has tocado un tema importante que me parece que nos detengamos, que tiene que ver los impactos que esta ley, a ver, estos cambios que tú señalas que me parecen importantes, que nos explican, como bien lo señalas, incrementar 10 años más en lo mínimo, que no hay una razón, de las agravantes de las primeras 21 que nos presentaron en ese PowerPoint, efectivamente, donde estuvo la fiscal general de la República, que fue quien presentó con detalle esta propuesta y estas 21 agravantes que señaló y que ahora 19, bueno, estamos suponiendo cosas, pero porque no hay nada de cierto, no sabemos, no hay una explicación profunda de estos cambios y estas modificaciones, pero ¿qué impactos, reales va a tener en el acceso a la justicia,
en la prevención, en la reparación del daño y en las acciones que tendría que hacer el Estado mexicano para garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencias. Recordarle también el número de cabina 5535084761 y también recordarle que a través de las distintas redes sociales de CIMAC Noticias, Facebook, Instagram, X, usted nos puede seguir en esta emisión de Mesa Política. Y bueno, también recordarle que todos los jueves en punto de las 11 de la mañana en esa radio nos va a poder encontrar. Y ahora mismo estamos enlazadas con Radio Joco en el 109, en el 106, perdón, en el 106.9 de FM, esta radio que está en Jocotitlán, Estado de México, y también de manera simultánea a través del 106.7 de FM en Radio Monarca, esta radio que está también en el municipio de Michoacán de Ocampo. Querida Imelda, te preguntaba los impactos, los cambios, sobre todo porque creo que en eso coinciden las dos versiones de presentación que hicieron de la ley, homologar el tipo penal. Es uno de los objetivos que dicen tener, y lo otro es establecer protocolos únicos de investigación, que eso fue muy enfática Ernestina Godoy. Eh, ¿Qué tan real es que a través de la ley general estos dos objetivos, bueno, la homologación implica que las entidades federativas tendrán que hacer lo propio y eso lleva un proceso y la experiencia, no sé, ¿qué te dice a ti? ¿Qué opinas de ello, mi querida Imelda? Bueno, Lucía, decir que, digamos, yo parto y suscribo lo que han comentado otras colegas en semanas pasadas, en lo que, pues bueno, esta nueva propuesta de ley, me parece que, digamos, no se puede quedar en una nueva promesa de que con esta ley se pueda, digamos, disminuir el grado de impunidad que hoy en el país se tiene. En ese sentido, se reconoce que haya el interés por parte del gobierno federal. Sin embargo, digamos, todavía habrá que revisar cómo viene en cuanto al articulado. No he comentado, Lucía, que nos habían planteado que el documento constaba de 52 artículos y 8 títulos, ¿no? En la presentación pasada de marzo. Hoy en día, pues como no sabemos evidentemente qué dice, lo cierto es que frente a la pregunta que tú haces sobre los impactos, evidentemente, decir que dependerá, ¿no? Qué tan, digamos, detallada viene la propuesta en materia de que los obstáculos en las investigaciones de las fiscalías puedan ser, digamos, detallados, ¿no? Esta parte en la que nosotras hemos definido que por un tema que tiene que ver con la capacidad instalada en las fiscalías del país, Lucía, para hacer investigaciones, revisando un poquito la numeralia, te pudiera comentar que en los últimos 5 años, 6 años, sumados los homicidios dolosos de mujeres y los feminicidios, estaríamos hablando de arriba de 3,400, 500, 600, ¿no? Por año. Esto es importante decirlo. Esto significaría unas 8 o 9 mujeres asesinadas cada día en el país. Entonces, bueno, digamos, una baja en la reclasificación de estas estadísticas o no necesariamente hemos visto que reduce la violencia, esto es importante, y es decir que el endurecimiento de penas, Lucía, en diversos estudios que se han escrito, inclusive sabemos que el endurecer más la pena o aumentar las sanciones no necesariamente nos garantizan un tema de reducción a la impunidad o, como hemos señalado, mejores condiciones para la investigación. Porque Y, finalmente las primeras diligencias en materia de investigación, Lucía, son claras, ¿verdad? Dependen mucho las primeras investigaciones que se hagan para una mala debida diligencia. Y a mí me parece importantísimo el tema de cómo
digamos, se van a establecer las investigaciones pensando en las cadenas de mando, en el tipo también de participación de los servidores públicos, que también aquí implica, Lucía, que muchos de los casos, lo hemos visto en el país, hay una vinculación muy fuerte, y lo debo de señalar, de Mm, delitos que se cometen contra las mujeres con esta vinculación del crimen organizado. y, Y lo quiero decir, Lucía, porque recordemos a Roxana, la ujú, periodista ujú, de Veracruz. Yo nada más ujú, lo quiero ujú. señalar como un ejemplo de qué tanto el Estado, Lucía, va a querer entrarle a las investigaciones de este tipo de delitos. Y a ver, y creo que tocas temas fundamentales porque eh, pongamos casos concretos. Tú has Sí, puesto ahora el de la periodista Roxana sí, en Veracruz y lo hemos hablado aquí sí, en esta mesa. El Estado ha demostrado que tiene condiciones para encontrar con vida a las personas. Al menos lo vimos que así actuó en el caso del presidente municipal de Tasco, no así en el caso de Roxana y de los miles y cientos de personas desaparecidas que están ahí, pero hemos tenido dos casos muy concretos, mi querida Imelda. Uno, el de Dafne, esta niña de 13 sí, años, que pues que no tenemos claridad de qué pasó con ella, que va ¿cómo le llaman? A un curso de verano, precisamente entiendo que es un área que es un curso de verano privado, eso es lo que entiendo, pero la verdad es que la sí. información es como muy confusa de repente y muere. Dicen que se cayó, en fin, ahí está un tema que es de investigación que tiene que ver con una niña menor de edad, 13 años. Y el otro caso que tenemos y que también hemos abordado aquí en esta mesa tiene que ver con la violencia eh, que vimos que ejerce Víctor Rodríguez a su pareja, a María Felicia Jiménez, y lo que ha venido después, em, que, que, que es importante sobre todo que atendamos en el caso de María Felicia, porque se van generando narrativas que creo que distorsionan lo que realmente ocurre, pero ¿cómo una ley general como Claro. la que propone la presidenta puede resolver o puede ayudar a mujeres concretas, como en el caso de Daphne, su familia, lo que hemos escuchado de la madre y de la abuela de Daphne, ¿no? Lo que hemos escuchado de este hombre que es el responsable de ese curso de verano militarizado que dice, bueno, no vamos a cobrar los 5 días, sino los 4, porque o sea, la insensibilidad total y la autoridad, pues brillando por su ausencia, mi querida Imelda. Sí, por supuesto. Yo quiero señalar nada más. Me parece que tocas casos sumamente importantes, ¿verdad? Que van a evidenciar obligaciones no cumplidas por parte del Estado. El caso del Dafne, al que hace referencia, si estamos hablando de Dafne Zapata Quintos. Ella es hija de la señora Alejandra, que es la madre que ha estado denunciando este caso. Nada más como para nuestra audiencia, Lucia, si me permites un minutito para referir cuál es la situación del caso. Se trata de una adolescente de 13 años que ella fue a un campamento de una escuela, academia militarizada, ¿no? Así se vendía, acá en el norte, por Madera, cerca en Tamaulipas, muy pegadito, digamos, en la zona de Tampico, nada más lo ilustro, y en este caso la niña que fue llevada por la mamá, entra, digamos, a esta escuela por ahí entre el 13, ¿no? Por ahí cerca del 13 de julio. Decir que de acuerdo a las revisiones que yo he visto sobre las declaraciones de la madre y de la abuela, familiares, y otras personas que conocen esta escuela, es que esta es una escuela que se vende como con disciplina militar, pero no significa, nada más para aclarar a nuestra audiencia, que sea una escuela de la Sedena, ¿no? Pero sí es una escuela privada, Lucía, registrada ante la Secretaría de Educación Pública. Dicha escuela ya tenía antecedentes de violencia,
hacia las adolescentes, niñas y niños que iban a estos campamentos, quiero señalarlo, porque tu pregunta es la relación de este caso de Dafne con esta ley general. Y yo solamente quiero precisar para nuestra audiencia que ya ahorita, en este momento, se tendrían que haber realizado todas las acciones necesarias sin esperar a que tengamos una ley general, como la que se propone, porque le asiste, digamos, lo referido a las investigaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General para Niñas, Niños y Adolescentes en el país, la Ley General para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los derechos de las infancias, y toda, digamos, este ordenamiento jurídico que ya existe debería, digamos, de darle a la madre, a la abuela, la certeza jurídica y la convicción de que las investigaciones se van a hacer y se van a hacer bien, Lucía, porque efectivamente se trata de una situación de un homicidio que diríamos un feminicidio de esta niña, y hay que decirlo con esas palabras, Lucía, ya que existe por lo menos una primera pericial de necropsia que hace referencia a lesiones y hace referencias a una pérdida también de la vida por, digamos, ahogamiento, que tiene otro concepto técnico. Entonces, me parece que ahí es importante porque ella llega en muy buenas condiciones de salud, como lo refiere la madre, y se trata de una escuela que ya tenía antecedentes de violencia contra este tipo de infancias y adolescencias. Yo lo señalo para que la audiencia no piense que es a partir de que venga esta ley que en realidad nos va a ayudar a resolver este caso, ¿eh? Y eso es muy importante lo que señalas porque recuerdas el marco jurídico que ya existe y ya nos lo ponían acá en un comentario Ana María Valdés que decía que duele y indigna, digamos, que teniendo leyes que no se aplican. Ese es el tema, es decir, porque podemos seguir acumulando leyes, podemos seguir engrosando la lista de leyes que todas ellas dicen buscar garantías para que las mujeres dejemos de tener estos contextos de violencia. Digo, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ahora que señalas la Secretaría de Educación Pública, mandata a la SEP en cosas concretas. Y me parece que ahí están los huecos precisamente de las instituciones que no se sienten interpeladas en la obligatoriedad de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y en este caso para las niñas y las adolescentes en la Secretaría de Educación Pública. Creo que ahí están, digamos, los retos importantes. Uno, cómo lograr que la ley se aplique, tenemos, y tú lo acabas de recordar, y esta nueva ley que se propone, eh, ¿qué sustituye en dado caso de los huecos de las otras, que viene a ser un mejor marco legal o no? Programa, porque estos temas son muy importantes y la profundidad del análisis, como usted verá que tiene en este caso hoy nuestra experta Imelda Marrufo, es muy importante que llegue a otras mujeres, porque la gran mayoría de las mujeres, mi querida Imelda, no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer y tocando el tema de Dafne Zapata Quintos, esta joven, esta adolescente de 13 años que entra a este curso de verano que es muy frecuente, hay que decirlo, en estos momentos donde, pues eso, las madres trabajan, los padres trabajan y necesitan este tipo de asistencia, de ahí la importancia de los cuidados, ¿verdad? Del Sistema Nacional de Cuidados que esté regulado, etcétera. Y bueno, van a este tipo de lugares. eh, y la nueva ley que presenta la presidenta como pues como la panacea que lograría salvarnos a todas las mujeres, nos deja más preguntas que certezas, mi querida Imelda, porque en el recuento que tú haces me queda la duda, este personaje, si el dueño de esta academia militarizada, tendría que tener alguna medida cautelar para evitar que pudiera fugarse y que dé respuesta de lo que realmente ocurrió
con Dafne Zapata Quintos, especialmente por lo que tú señalabas, porque ya había antecedentes de violencia en ese lugar que habían sido denunciados y que las autoridades no tomaron las medidas pertinentes para garantizar la vida y la integridad de quienes acuden a este lugar. Así es, Lucía, querida. Efectivamente, como lo señalas, fíjate que ha sido bastante indignante cuando escuchamos que este señor, el rector de la academia, dice, bueno, ellos señalan que la niña se cayó, que cuando se metió a bañar, que a la regadera, que se cayó y que ella ya andaba malita, pero bueno, que ellos pues la cuidaron como a todas las niñas y que lo que pueden hacer es regresarle a la señora Alejandra, pues el dinero que pagó por el campamento, ¿no? Que me parece esto realmente bastante indignante. Decir, por otra parte, que la señora No, Alejandra, déjame que te sí, interrumpa, mi sí, querida dime. Imelda. El comentario de este hombre lo que te señala es en manos de quién están la vida Sí, de esas sí, jóvenes y de esos jóvenes, porque alguien que lo único que piensa es en los sí, 3 o 4 sí, pesos que hay que devolver, no está entendiendo sí, la dimensión del problema, ni sí. ni nada, mi querida Imelda. Así es, tal y como lo dice Lucía, pues el Señor se atrevió a decir eso. Mientras que él dice que le regresan el dinero a la señora, a la familia, pues la señora lo que relata muy claramente es que ella en todo momento, bueno, primero decir, Lucía, que la niña estuvo incomunicada directamente con la mamá, que la comunicación fue directamente de la encargada o responsable de esa atención, que es una señora de nombre Estrella, ¿no? Estrellita, y que es la única que tiene comunicaciones con la señora. En esos días, entiendo 4 días, la señora no supo de la niña más que sí que se había caído. Sin embargo, digamos, fue muy rápido porque durante ese día, digamos, de los hechos donde se refiere que se cae, le llaman a la señora básicamente para decirle a las 11:40, Lucía, de la noche, que la niña se cayó y que ya no tiene signos de vida y que vaya por ella, ¿no? Ella del lugar donde vive, el Mante, al lugar de donde está esta academia, Doenitz, esta academia hace 3 horas, dice que llegó y pues que ya estaban ahí los servicios funerarios, prácticamente llegó a ver cómo la sacaban en una bolsa, Lucía, y le dijeron pues que fuera a recogerla. Entonces, lo que ella ha señalado, y ahí lo vinculo con lo que tú mencionas en cuanto a la pregunta que nos haces de esta ley general, que yo, aunque sigo insistiendo que ahorita están todas las condiciones, incluso jurídicas, para que se Ya. actúe con debida diligencia, ella lo que dice es que quiere que se haga una investigación, Lucía, exhaustiva sobre el motivo de la muerte de la niña, porque de acuerdo a los datos oficiales, sí se refiere una situación de asfixia por sumersión. Esto significa un ahogamiento, Lucía. Se le encontró líquido en los pulmones, ¿no? Además de otras huellas, digamos, de lesiones De en el violencia. rostro. Sí, así es. Entonces, en este tema, por eso es importantísimo el tema del protocolo de investigaciones que esté realizando la Fiscalía de Tamaulipas. Debo señalar, Lucía, que ellos sí tienen el tipo penal de feminicidio, digamos, integrado, y que inclusive hace referencia a violencia que pudo haber ocurrido en instituciones educativas. Habrá que ver en cuanto al tema del protocolo de investigaciones, porque evidentemente, aunque se señala el tema de este ahogamiento, ¿no? Digámoslo así, y de huellas de violencia hacia la niña, lo cierto es que la señora Lucía ha denunciado, digamos, la falta de un acompañamiento a ella como víctima, ¿no? Ha solicitado una pericial independiente para poder, digamos, tener esa información y, por supuesto, no se tiene conocimiento de que se haya mandado a llamar a un más amplio número de personas para identificar el contexto que ocurría
de violencia en ese lugar, Lucía, porque ya hay datos, información por parte de los niños y las familias que dicen que esa escuela lo que hacía era ejercer violencia contra los niños, las niñas que iban a estos campamentos y más empiezan a denunciar esta violencia que ocurría bajo el tema de disciplina militar, Rusia, que no es Mm. otra cosa más que tortura hacia las infancias. En ese lugar, las familias y las madres llegaban a dejarlos al campamento de esa escuela a vivir una experiencia de un mes y lo que hacían, según los datos de otros niños y niñas, es cometer tortura contra ellos, contra ellas, Lucía. Y en eso hay muchos, digamos, información e inclusive de vecinas de esta escuela, Lucía, que Mm. refieren que sabían que esta escuela cometía tortura y que hasta llegaban a escuchar cerca de las casas, ¿no? Entonces lo quiero señalar contigo, con nuestra audiencia, porque allí tiene que ver con la Ley General de Niñas, Niñas y Adolescentes, ¿no? Estas medidas, digamos, de no violencia contra ellos y de la seguridad de integridad física que no tenían. Entonces, lo quiero señalar como un gran tema, me parece que es un gran tema, lo que ella está denunciando y sobre todo estar pendientes de estas personas de la investigación, porque no se puede hablar de que es que se cayó, ¿no? Recójala, Mm. llévesela y luego le vamos a regresar y reembolsar lo que usted pagó. Aquí me parece que estamos ante un caso que hay que estar revisando, Lucía, y lo señalo a reserva, digamos, de que tú quieras hacer algún comentario en particular, porque también planteabas el otro caso, la situación de María Felicia, como un gran tema de lo que está ocurriendo en materia de acompañamiento, por supuesto, a víctimas y la mala información o el tipo de información que ha estado ocurriendo en estos casos, Lucía. Claro que vamos a entrar después del corte, pero antes de irnos al corte, mi querida Imelda, me parece que aquí volvemos a tocar temas, es decir, las leyes están, tú lo acabas de señalar, Tamaulipas tiene el protocolo, las autoridades tendrían que entrar ya a aplicarlo tal cual y empezar a dar certezas de la investigación de qué pasó con Dafne Zapata Quintos para poder fincar las responsabilidades que sean necesarias. Y esto me parece muy importante, mi querida Imelda, porque las redes sociales y las redes sociodigitales, pues volviéndose juzgados, ¿no? Van tribunales y han señalado a Estrella precisamente a esta persona responsable de la relación con estas niñas y niños y adolescentes que entraban a esta escuela, pues no sé si llamarla escuela porque creo, o a este espacio militarizado como la responsable de lo ocurrido. Pero aquí me parece que se tiene que ampliar la lista y la cadena de mandos, es decir, este hombre que sale, no sé quiénes sean los dueños de este lugar, no sé qué otras autoridades estaban ahí. En fin, creo que la investigación va más allá de estos señalamientos mediáticos que ya se han ido colocando, sino realmente hacer una investigación como lo ha señalado la mamá de Dafne Zapata Quintana para encontrar los responsables y que no vuelva a ocurrir. Ese es el asunto, que no vuelvan a ocurrir situaciones como estas, porque claro, ahora están saliendo las denuncias que lo que están generando es mostrar la dimensión de lo que ocurría en ese lugar con, digamos, eh, la ausencia de las autoridades, porque ahí está la Secretaría de Educación Pública, estaba registrada ahí y la Secretaría, no sé si revisa, si no, si vigila, si hay inspectores que vayan a ver cuál es el trato que reciben niñas, niños y adolescentes en estos lugares, que no es suficiente con que cuenten con el registro de la Secretaría, porque eso es lo que le da certeza a las familias. Ah, pues está registrada ante la Secretaría de Educación Pública, seguramente es buena y vemos esto, mi querida Imelda, lo cual, pues, insisto, deja también parte a la autoridad como responsable de estos hechos, mi querida Imelda.
Sí, por supuesto, y decir, Lucía, que efectivamente, digo, debe existir un programa en estos campamentos, por tanto, no sabemos si Estrella cumplía con este tipo de programa de campamentos, ¿no? Que ya estaba estipulado por parte de las autoridades. Lo que me parece aquí claro es destacar que le debe de garantizar a la familia, a la madre, a la abuela, en la carpeta, la asesoría jurídica, toda la información, por supuesto que investigar de acuerdo a lo que dispone la sentencia de Mariana Lima. Lucía, esto significa la preservación inmediata y procesamiento de todos los espacios, el asegurar los videos existentes en el lugar, las llamadas telefónicas, los registros, la preservación de la escena de crimen que tendría que ser el campamento, la escuela, que funcionaba como secundaria, por cierto, las entrevistas por separado del personal institucional con las familias y los otros, digamos, estudiantes que han pasado por esa escuela. Es decir, hay un trabajo importantísimo que efectivamente se tiene que hacer para que este caso no quede impune, Lucía. Y de ahí la importancia de que expertas como tú sean consultadas para crear estas leyes y crear los protocolos necesarios, como bien lo dice María Luisa Garfias Marín al hacer la relación precisamente de esta ley, porque esto es lo que tendría que estarse considerando en la mesa, porque tú litigas todos los días y enfrentas a la insensibilidad, el desconocimiento de las autoridades, pues eso, que tendrían que actuar y acabas de dar de manera muy puntual todo lo que se tendría que hacer con el caso de Dafne Zapata Quintos. Vamos a ir a un corte de estación, no se vaya, estamos en Mesa Política hablando precisamente de la ley general que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum en días pasados, esta ley que busca homologar el delito de feminicidio y también generar este protocolo de investigación para sancionar y reparar el daño por el mismo. Imelda, eh, el titular, digamos, inmediatamente hace 8 días que fue la audiencia, la primera audiencia, ¿verdad? Del caso de Víctor Rodríguez, el ex director de Pemex, acusado precisamente por violencia familiar y violencia vicaria, era que la pareja de él, Felicia Jiménez, había otorgado el perdón a él, ¿no? Em, Sin embargo, escuchando y leyendo los medios, lo que ella dice es que no es que otorgó el perdón, sino que lo que buscaba era la reconciliación familiar, que no es un asunto de perdón personal, que lo que a ella le interesa es que su hijo, que pregunta por el padre permanentemente, pueda convivir con él todavía, etcétera. Que son dos cosas distintas, pero me llama mucho la atención, mi querida Imelda, porque además lo que dice en entrevista eh, con los medios, Infobae lo recupera, es que no ha tenido la asesoría de la Secretaría de las Mujeres, aunque la presidenta, te recordarás, cuando se supo del caso, dijo, no hay impunidad, no vamos a cubrir a nadie, la Secretaría de las Mujeres, perdón, va a acompañar a la víctima y pareciera que esto no está ocurriendo así y hay una enorme confusión de lo que sigue y lo que viene, pero sobre todo lo que me queda claro, Imelda, es que las víctimas siguen quedando a merced de los agresores y de su capacidad de litigar también en los medios de comunicación, por lo que el propio abogado de este hombre, de Víctor Rodríguez, ha ido dejando correr en los medios para generar sospechas sobre la propia víctima, mi querida Imelda. Sí, por supuesto, Lucia. Fíjate que desde la vez pasada que hablábamos sobre la detención de este señor de Víctor, decíamos, yo, de hecho en aquella ocasión señalaba yo que era pues muy distinto el hecho de pensar que porque se le detuvo, ¿no? Iba a haber justicia a lo que tendríamos que revisar de acuerdo a cómo se daba este proceso después de esta detención. Y lo que ha ocurrido, Lucía, es, digamos, vinculando con las declaraciones que recientemente acabamos de leer de María Felicia, quiero señalar lo siguiente. Víctor Rodríguez, este hombre,
digamos, a él él solicitó la suspensión condicional del proceso a prueba, que es una medida, Lucía, que se establece en el Código Nacional de Procedimientos Penales. No es un perdón, ¿no? Ni es una sentencia absolutoria. Simple y sencillamente es un mecanismo judicial en el que puede solicitar la persona imputada, el Ministerio Público, pero procede siempre y cuando, digamos, la víctima esté de acuerdo con esta medida, ¿no? Para estar de acuerdo con esta medida, que yo entiendo que esto es lo que podría ser el caso de María Felicia, por lo que ella refiere, de que ella lo que quería era esta, digamos, reconciliación, diálogo con el niño, ¿no? Más en esta lógica que ella se imaginaba que esto iba a ocurrir o que esto ayudaría para que ocurriera, ¿no? Debía hacerse, Lucía, siempre para quienes también nos escuchan, es que cuando se hace la suspensión condicional de proceso a prueba, sí y solo sí, debe de existir un plan de reparación del daño, Lucía, y debe existir obligaciones a cumplir del imputado. Esto significa, y a mí me llama mucho la atención, por lo que escuchaba o leía en las declaraciones de María Felicia, que no se ve que haya existido un plan de reparación del daño, porque inclusive lo que ella señala, si lo leíste también, Lucía, es que ella pide que a los abogados que dejen de dar entrevistas y de generar consideraciones que dañan su imagen, la de ella. En Así ese es, así es. sentido, Lucía, esto podría estipularse en en este tema de la suspensión de condicional de proceso a prueba, que en la medida en la que se siga haciendo señalamientos contra ella, revictimizando, se debería, digamos, por ejemplo, digamos, retomar las condiciones que él tenía de prisión preventiva. ¿Me explico? Es decir, a la primera de las fallas o de incumplimientos de este plan y de este acuerdo de suspensión condicional. No sé si me doy a explicar. Y en este sentido, yo lo que observo, Lucía, es de que sí hubo comunicación con la Secretaría de las Mujeres, como también nos lo escuchamos y nos lo dijo Ingrid Gómez. Sin embargo, digamos, lo que no vemos es que se haya digamos, tomado, digamos, una representación jurídica, Claro. la Secretaría de las Mujeres, que sea la representante jurídica, algunas de las 1,200 abogadas que tienen, como representante de la señora María Felicia. Lo que yo observo es que no se le informó específicamente a ella qué alcance tenía esta medida, ¿no? De suspensión condicional de proceso a prueba, que no significa que el señor ya de por sí vaya a estar en libertad a diestra y siniestra, ¿verdad? A sus anchas. Es bajo un plan de reparación y bajo condiciones muy claras. Y que, por cierto, si no las cumpliera, ¿no? Tendría que regresar, insisto y subrayo, a prisión. ¿Y qué significa este plan reparatorio? Significa tratamiento psicológico, prohibición de acercamiento, vigilancia con restricciones, no portar armas, cumplimiento de alimentos y otras muchas condiciones de protección para ella. Estas son medidas importantes y si cumple con todas ellas, podría en algún momento extinguir la acción penal, digamos, pero una vez que se haya revalorado y evaluado si se ha cumplido con todas y cada una, digamos, de las condiciones. Por cierto, que los institutos o las direcciones o instancias de supervisión digamos, de procesos penales que hay en los poderes judiciales, es la que se encargaría o es la que se encarga de revisar si se ha cumplido con todas estas medidas. Lucía, entonces, creo yo que el gran tema aquí es que no hay una representación jurídica y una representación, algún abogado o abogado que esté asesorando y litigando en favor de la señora María Felicia. Por tanto, a mí de verdad me sorprende muchísimo, porque lo primero que tú tendrías para sugerirle o para que ella tome una decisión si está de acuerdo o no con esta medida
el cambio de la medida a Víctor Rodríguez es explicarle lo que puede ocurrir, ¿no? Y también explicarle de manera detallada y litigar en su defensa, Lucía, cosa que no estamos viendo. Y que eso es muy importante, es decir, una cosa es tener asesoría, una cosa es que te digan, miren, cosas muy elementales, pero el caso, el litigio concreto, lo que requiere es un acompañamiento permanente de una representación legal, pero no cualquier representación legal. Ahí creo, mi querida Imelda, es un tema fundamental. Si no hay una abogada, y déjame ponerlo en femenino, como tú, como algunas abogadas feministas que existen en nuestro país, las víctimas quedan al garete, déjame ponerlo así, porque quedan desvalidas frente a, a los abogados y a sus agresores, que en este caso lo estamos viendo. En el caso de Víctor Rodríguez, que ya lo decíamos el programa pasado, tiene todos los recursos políticos, económicos, para poder tener una buena defensa y la víctima no. Y esa es la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres cuando tienen que denunciar a su agresor y enfrentar además el juicio mediático que se va colocando, y ya lo decía Felicie María Felicia Jiménez en la entrevista con Susana Uresti, nos va dejándolas Bueno, desprovistas de condiciones de fortaleza para enfrentar los agravios que tienen que tener, que enfrentar, perdón, no tener, que enfrentar ante el juicio mediático, ante la duda que se coloca y una narrativa que tú señalas muy bien, no es perdón. Y no hay una claridad de cuál es la protección que queda, sin lugar a dudas, para ella y para su hijo, mi querida Imelda. sí, fíjate, Lucía, que esto que tú señalas es muy claro. Yo me parece, solo para ilustrar, que en este caso, digamos, o casos similares, debe existir una investigación complementaria, es decir, no se debe de echar por tierra la investigación, una revisión permanente y constante de evaluación y protección de riesgo de María Felicia, Lucía, eso es muy, muy importante, evaluación periódica del riesgo y de la protección en la que ella se encuentra en todo momento y estársele evaluando, la situación de periciales también a nivel psicológico de todo este proceso permanente y detallado, la revisión de estas medidas cautelares, si hay incumplimiento o no de cada una de las acciones de este plan detallado de reparación, Lucía, de la que yo estoy comentando. Esto es importantísimo. Ella no tendría que estar diciéndole a los abogados, absténganse de estar dañando mi imagen. Esto debería de ser una condición del plan, Lucía, y de las obligaciones perdón, pero del imputado. O sea, no es posible. Y esto, la verdad, pues me indigna, ¿no? El grado de vulnerabilidad en el que ella se encuentra tratándose incluso de un caso tan mediático. Imagínate todas las demás. Entonces, yo sí creo que de verdad me parece que qué bueno que tú planteas este tema de no soltarlo, porque pareciera que este caso tendría todas las condiciones de protección para María Felicia por la situación en la que se dio y la propia postura de la presidenta, pero no es así. Yo sí creo que tenemos que hacer un llamado para tener la claridad respecto de la representación jurídica y la defensa de las mujeres en los tribunales, que es de lo que más se carece, Lucía. Entonces, yo lo dejo ahí, como un tema de estarlo revisando, porque si eso le pasa a ella, imagínate a todas y de los casos que están cotidianamente, Lucía. Absolutamente cierto. Ya Arel Tello aquí nos está haciendo llegar también un tema importante que, bueno, estaremos esperando que su caso nos lo haga llegar y los documentos necesarios para poderlo seguir. Pero es un caso que no hay que perder, el caso de Víctor Rodríguez, porque aquí
el peso del poder político juega mucho y lo conocemos muy bien. Y creo que lo seguiremos, por supuesto, aquí en Mesa Política y en los espacios en los que estamos compartiendo también en los medios de comunicación, porque no hay que dejar que la narrativa de juicio hacia ella sea la que gane y que el juicio se gane en los medios y no donde debe de ser mi querida Imelda Marrufo. Así que muchas gracias por estar esta mañana. Como verá, pues eso, lo que necesitamos no solo son leyes, sino las instancias, la aplicación, las personas expertas, realmente con una perspectiva de género y las abogadas en estos casos que como Imelda Marrufo tengan que acompañar a las víctimas. En este caso, pues necesitamos muchas Imeldas en el país para que puedan las mujeres tener una buena abogada. Gracias, Imelda, y déjame ir cerrando sin lugar a dudas este programa, el cual en términos de la producción corrió a cargo de Yasmín Hernández. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes, perdón, en punto de las 10 de la mañana en una emisión más de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Recuerde la retransmisión de este programa en punto de las 11 de la mañana a través de la frecuencia del 97.3 en la radio, en esa radio, y también agradecer a Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo. Gracias por sumarse de manera simultánea a esta transmisión, y también a Radio Joco en el 106.9 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Pues nos vemos el próximo lunes. Tenga excelente semana. Hasta la próxima. Esto fue Mesa Política. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.